En lo alto de la Sierra de Guerrero, donde el viento baja cargado de polvo y el canto de los gallos se confunde con el eco de los cerros, vivía doña Tomasa, una anciana de 82 años. Su casa era de adobe, con techo de lámina corroída y piso de tierra, y en ella apenas había lo indispensable: un fogón ennegrecido, una cama de petate y una mesa de madera que parecía sostenerse más por la costumbre que por la firmeza de sus patas. Doña Tomasa, viuda desde hacía casi 40 años, no tuvo hijos y solo le quedaban algunos sobrinos que rara vez se acercaban a visitarla. El resto de sus días transcurría en soledad, acompañada por el ruido del río cercano y por el murmullo del viento que se colaba por las rendijas de la puerta. En el rincón más oscuro de la sala, sobre una repisa tosca de madera, se encontraba la estatua de la Virgen de los Remedios, una imagen que había pertenecido a su madre y que, según contaban en el pueblo, había llegado desde tiempos coloniales, cuando un arriero la trajo escondida entre costales de maíz. La talla no era grande, apenas de medio metro de altura, y el paso de los años había gastado su pintura. El rostro de la Virgen mostraba grietas finas como arrugas de anciana, y sus ojos, que en otro tiempo parecían brillar con ternura, ahora lucían opacos, como si el polvo les hubiera robado la vida. Para doña Tomasa, sin embargo, aquella estatua era más que madera, y pintura era la única compañía segura en las noches de frío y la única escucha en sus plegarias cansadas. Desde hacía algunos meses, la anciana sufría dolores constantes en las rodillas, dolores que le impedían bajar al pozo, a traer agua o caminar hasta la plaza donde se celebraban las misas. Esa limitación la llenaba de rabia porque había sido mujer trabajadora, toda su vida acostumbrada a cargar leña, a arar con los animales, a vender verduras en el mercado, y ahora tenía que depender de la caridad de algún vecino para obtener lo básico. En las noches, después de rezar, murmuraba con amargura frente a la imagen: ¿para qué me dejas aquí, virgencita, si ya no sirvo ni para barrer mi casa? La gente del pueblo, acostumbrada a verla en las fiestas patronales con su rebozo oscuro y su andar firme, notó pronto el cambio. Algunos decían que la edad por fin la estaba alcanzando, otros aseguraban que era castigo por su carácter fuerte y su lengua filosa, porque doña Tomasa, aunque vieja y cansada, nunca se guardaba una opinión, y cuando algo no le parecía, lo decía sin rodeos. En el mercado, más de una vez, había reprendido a los hombres que vendían caro el maíz o a las mujeres que chismeaban en exceso. Esa franqueza la hacía temida y respetada a la vez. Solo el viento entró por la rendija de la ventana y movió la llama de la vela que ardía al pie del altar. La anciana respiró agitada y murmuró: «Perdóname, pero ya no puedo más». Esa noche no durmió. Los recuerdos de su madre rezando frente a la misma estatua, las palabras de los curas que advertían que dudar de la Virgen era dudar de la fe, y el miedo a que los vecinos se enteraran de su arranque, todo se mezclaba en su mente. Cuando por fin el amanecer tiñó el cielo de tonos rosados, doña Tomasa se levantó, fue a encender el fogón, y al pasar frente a la estatua notó algo extraño. En la base de madera, donde había golpeado una grieta, se había abierto, y de esa pequeña abertura parecía brotar un aroma dulce, semejante al de las flores frescas. Se acercó con cautela, olfateó y se llevó una mano al pecho. Era real. El olor llenaba la habitación, un olor imposible de explicar,
porque en su casa no había flores, solo hierbas secas colgadas en la cocina. Aturdida tomó la escoba y salió al corredor buscando aire fresco. El sol apenas asomaba y los primeros vecinos pasaban rumbo a la milpa. Doña Tomasa no dijo nada, pero el aroma seguía impregnado en su ropa, y una mujer que se cruzó con ella comentó: «Huele bonito, doña. ¿Acaso ya floreció su huerto?». La anciana negó con la cabeza y regresó a su casa en silencio. Durante el día trató de convencerse de que todo era producto de su imaginación, quizá un engaño de sus sentidos viejos. Sin embargo, al anochecer, cuando volvió a encender la vela frente a la estatua, percibió otra cosa aún más desconcertante. En la grieta de la base asomaba un pequeño pétalo blanco tan delicado que parecía de seda. Ella lo tocó con manos temblorosas y comprobó que no era pintura ni astilla de madera, era un pétalo verdadero, húmedo vivo. Cayó de rodillas y entre sollozos repitió: «¿Qué significa esto, madre mía?». En los días siguientes, el fenómeno se repitió. Cada vez que la anciana rezaba con desesperación de la grieta, brotaban más pétalos hasta que un amanecer encontró un ramo completo creciendo en la base de la estatua, como si la Virgen hubiera convertido su dolor en flores. Doña Tomasa se guardó el secreto temiendo las burlas y los juicios, pero su semblante cambió. Sus rodillas ya no dolían tanto, su espalda se sentía más ligera y hasta podía volver a caminar despacio hasta la plaza. Los vecinos comenzaron a notarlo. «Se ve distinta, como más erguida», murmuraban. La anciana, sin embargo, no olvidaba la primera vez. Aquel golpe, aquel instante de desesperación, había abierto algo que no comprendía. ¿Era un castigo o un consuelo? ¿Un milagro o una ilusión? Cada noche, al mirar los pétalos frescos que brotaban de la madera, su corazón se llenaba de preguntas. Lo que sí sabía era que ya nada volvería a ser igual, y en lo profundo de su alma presentía que lo ocurrido no era el final, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande, algo que tarde o temprano saldría a la luz, aunque ella deseara mantenerlo oculto. Los días pasaron con un extraño resplandor en la vida de doña Tomasa. Cada amanecer encontraba la estatua cubierta de nuevos pétalos, algunos blancos, otros rosados, incluso morados intensos, como los que florecen en las bugambilias del atrio de la iglesia. El aroma inundaba toda la casa, tan dulce y persistente que ni el humo del fogón podía opacarlo. Al principio la anciana pensó en callar, pero la fuerza de aquel perfume se escapaba por las ventanas y el corredor, y los vecinos que pasaban rumbo a la milpa empezaron a comentar que en casa de Tomasa olía siempre a flores, aunque su jardín llevaba años marchito. El murmullo se esparció de manera silenciosa, como suele suceder en los pueblos donde todos se conocen y las paredes parecen tener oídos. Doña Rosario, la vecina que vendía tamales en la plaza, fue la primera en decirlo en voz alta: «Algo raro pasa allá arriba. Yo juraría que vi claveles frescos en su mesa, y ni siquiera tiene macetas». Aquella frase lanzada entre el humo de las ollas y las monedas que tintineaban bastó para que la curiosidad se encendiera. Pronto en la fila del molino o en las bancas de la iglesia, la gente cuchicheaba: «¿Será cierto que a la vieja Tomasa le salen flores solas?». Una mañana, mientras la anciana regresaba con una cubeta de agua del pozo, ya con pasos más firmes, pues las rodillas le dolían menos, cada día se le acercó don Jacinto, el herrero del pueblo, un hombre de manos gruesas y carácter duro.
comadre dicen que su casa huele como campo en fiesta. ¿Qué anda haciendo? ¿Tiene remedio nuevo? Tomasa bajó la mirada y murmuró que no, que tal vez eran sus hierbas de cocina, pero el brillo en sus ojos la delató. Jacinto sonrió con incredulidad, aunque en su interior algo le decía que no era simple invención. Al caer la tarde, una figura inesperada llegó a su puerta. Era Teresita, la comadrona del pueblo, mujer de palabra respetada y corazón compasivo. Traía en las manos un pequeño ramo de margaritas secas que había recogido del atrio después de una misa. Sin rodeos, dijo: «Hermana, yo he escuchado lo que se comenta. Mi hija lleva días enferma y pensé que tal vez si estas flores recuperan vida, la Virgencita también le dé fuerzas a ella. Me deja ponerlas en su altar». Doña Tomasa se quedó helada con el corazón latiendo fuerte, pues temía revelar el secreto, pero la mirada suplicante de la comadrona la venció. Con manos temblorosas, tomó el ramo marchito y lo colocó frente a la estatua. Juntas encendieron una vela y rezaron en silencio. Al amanecer, Teresita volvió. Apenas la puerta se abrió, un soplo de perfume se escapó hacia la calle. Sobre la mesa, las margaritas que la víspera eran tallos resecos, estaban ahora erguidas con pétalos blancos que brillaban como si el rocío las hubiera tocado. La comadrona se llevó una mano a la boca y murmuró: «Santo Dios, esto no es cosa de hombres». Sus ojos se llenaron de lágrimas y sin esperar salió corriendo a contar lo sucedido a sus vecinas. Ese mismo día, la paz de la anciana se quebró. 3 mujeres tocaron a su puerta antes del mediodía. Una llevaba rosas marchitas que habían quedado en el cementerio, otra traía claveles mustios recogidos del mercado, y la tercera sostenía un manojo de hierbas que había usado en un té para su hijo. Todas pedían lo mismo: ponerlas frente a la Virgen. Tomasa dudó, pero no pudo negarse. «No esperen nada», advirtió. «Yo no hago milagros, solo rezo». Sin embargo, cada mañana las flores amanecían frescas, con colores vivos y perfumes distintos, y la noticia corrió como pólvora. Pronto no solo fueron vecinos cercanos, llegaron personas de rancherías lejanas, de pueblos que apenas conocía de nombre. Venían con ramos envueltos en periódicos viejos, con flores marchitas de los campos con velas gastadas. Entraban a su casa con reverencia, se arrodillaban y dejaban sus ofrendas. El pequeño corredor de la vivienda empezó a llenarse de veladoras, estampas de santos, botellitas de agua bendita. El aire olía a cera derretida y pétalos recién abiertos, y el murmullo de oraciones se escuchaba a todas horas. Algunos, sin embargo, no venían con devoción, sino con curiosidad o con incredulidad. Entre ellos estaba don Filemón, conocido por su lengua burlona en la cantina. Una tarde llegó con un ramo de flores arrancadas de la basura. «A ver, Tomasa, si esto es cierto, pon estas y mañana yo mismo lo contaré a todos». La anciana aceptó sin alterarse. Colocó el ramo en el jarrón, encendió la vela y rezó como siempre. A la mañana siguiente, Filemón apareció antes que el sol con una sonrisa incrédula, pero al ver las flores frescas, suaves y perfumadas, su rostro cambió. Tocó un pétalo y murmuró: «Esto no puede ser». Desde entonces dejó de burlarse y, sin que nadie se lo pidiera, cada domingo dejaba una vela encendida en el altar.
La voz se esparció más allá de lo imaginable. Una tarde apareció el padre Ignacio, el párroco del pueblo vecino. Había escuchado los rumores y quería ver con sus propios ojos. Entró en la casa, observó la imagen gastada, el altar sencillo, los ramos frescos que llenaban el cuarto. Miró a Tomasa con severidad y le dijo con calma: «Hija, estas cosas pueden confundir la fe. La gente puede creer en milagros donde quizá solo hay ilusión. Debes tener cuidado». La anciana con humildad respondió: «Padre, yo no he llamado a nadie. Solo pongo las flores que me traen y rezo. Así amanece, yo no sé más». El sacerdote guardó silencio, pero al irse se arrodilló un instante frente a la Virgen y rezó sin que nadie lo notara. Aquella noche Tomasa se quedó pensando en sus palabras. El miedo la invadió. ¿Y si tenía razón el padre? ¿Y si todo esto traía problemas en vez de consuelo? Pero cuando al amanecer vio un ramo que brillaba como recién cortado, sintió dentro de sí un susurro invisible: «Sigue yo, me encargo». Los días siguientes, la multitud aumentó. Antes del amanecer, ya había fila afuera de la casa. Mujeres con bebés dormidos, hombres curtidos por el trabajo del campo o ancianos, apoyados en bastones, todos cargaban flores marchitas con la esperanza de que al día siguiente amanecieran vivas. La casa de adobe, que antes era refugio de soledad, se transformó en un ir y venir constante y doña Tomasa, aunque abrumada, no podía negar a nadie. «Pasen de uno en uno, por favor», repetía con voz suave. «Recen en silencio, que aquí no hay lugar para gritos». Al principio fueron los pueblos vecinos, después llegaron viajeros de la ciudad, gente que no conocía el camino de terracería, pero que guiados por las voces del mercado o los rezos en las iglesias, emprendían la marcha con la esperanza de presenciar lo que muchos llamaban ya el milagro de las flores. En menos de un mes, la humilde casa de adobe se convirtió en destino de peregrinos improvisados. Desde antes del amanecer, la fila de personas doblaba la esquina con velas, con cartas de súplica, con fotografías de enfermos y ramos marchitos atados con listones descoloridos. El corredor de la vivienda, antaño silencioso, estaba cubierto de veladoras encendidas, estampas de santos, botellitas de agua bendita y hasta pañuelos que la gente dejaba esperando que tocaran el perfume misterioso. El aire olía a una mezcla de incienso, cera derretida y pétalos recién abiertos, tan intenso que quienes llegaban por primera vez se quedaban inmóviles respirando como si hubieran entrado a un jardín secreto en medio de la sierra. Doña Tomasa, acostumbrada a su soledad, se sentía abrumada. Nunca había querido multitudes ni rezos colectivos. Sus días antes del milagro eran de silencio, de maíz tostado, de tortillas hechas con calma. Ahora apenas podía sentarse a descansar porque la puerta sonaba cada hora. Sin embargo, no negaba la entrada a nadie. Repetía siempre la misma frase con voz baja pero firme: «Aquí no hay negocio, aquí solo se reza. Pasen en silencio, por favor». Y la mayoría obedecía. No tardaron, sin embargo, en aparecer rostros nuevos que no traían devoción, sino interés. Una tarde llegó una mujer joven, elegante, con un vestido de colores vivos y joyas que brillaban con la luz del sol. Se presentó, como Mariana decía, venir de la ciudad, y traía en la mano un ramo de rosas blancas marchitas. Su voz era dulce, pero sus ojos se movían de un lado a otro,
calculando cada rincón de la casa. Doña Tomasa dijo: lo que aquí sucede merece darse a conocer. Podríamos organizar peregrinaciones, traer periódicos, levantar una estructura para recibir a la gente. Usted tendría ayuda y reconocimiento. Piense cuánto podría mejorar su vida. La anciana la miró en silencio, con el rebozo cubriéndole la cabeza. Después negó suavemente con la cabeza. Hija, esto no es negocio. No se trata de atraer multitudes ni de buscar fama. Quien quiera venir, que venga, y quien no, que se quede. La Virgen no necesita anuncios. Mariana frunció el ceño, recogió sus flores y se marchó sin despedirse. Esa misma noche, mientras doña Tomasa rezaba frente al altar, escuchó murmullos afuera. Eran dos hombres, probablemente acompañantes de la mujer, que conversaban en voz baja. Si esto sigue así, alguien se va a aprovechar. Ojalá la viejita no sea ingenua. La anciana sintió un escalofrío, pero siguió rezando. Los días siguientes confirmaron sus temores. El padre Ignacio regresó esta vez acompañado del padre Julián, párroco de San Bartolo. Con semblantes serios entraron en la casa y hablaron con Tomasa. Hija, hemos conversado, dijo Julián, y creemos que lo mejor es trasladar la imagen de la Virgen a la iglesia. Allí estará más resguardada y la gente podrá visitarla con orden. Esto ya no es solo cosa tuya, es asunto de la comunidad. El corazón de la anciana se encogió. Bajó la mirada y con voz temblorosa respondió: Padres, yo no me opongo a la voluntad de Dios, pero esta imagen ha estado aquí desde hace más de 100 años. Mi madre rezaba frente a ella y mi abuela también. No creo que la Virgen quiera irse. El silencio se hizo pesado. Los sacerdotes se miraron, pero no insistieron más. Se marcharon dejando un aire de duda que pronto se extendió entre los vecinos. Esa noche el pueblo se dividió. En la cantina, algunos decían que la anciana estaba aferrada a la imagen por orgullo, que lo justo era llevarla a la iglesia. Otros aseguraban que los curas solo querían adueñarse del milagro. En las casas las familias discutían si era prudente seguir llevando flores a la vivienda. San Bartolo se llenó de rumores y susurros, y aunque las voces se alzaban en el interior de la casa, el misterio seguía intacto. No importaba si eran margaritas olvidadas en un basurero, lirios arrancados del campo o ramos secos recogidos de un velorio. Al amanecer siempre estaban frescos, erguidos, llenos de color y aroma. Era como si la madera misma bebiera de una fuente invisible. Una madrugada, antes de que el sol asomara, doña Tomasa despertó con un perfume más intenso que nunca. Se levantó con esfuerzo, caminó hasta el altar y lo que vio le cortó la respiración. No era un ramo ni dos. Toda la sala estaba cubierta de flores en el suelo, en las paredes, colgando del techo como si hubieran brotado de la nada. Colores vivos, fragancias distintas, pétalos que parecían brillar con la luz de las velas. La anciana cayó de rodillas y lloró en silencio. «Madre, ¿qué quieres que haga?», susurró. No obtuvo respuesta, pero en su corazón sintió una certeza: aquello apenas comenzaba, y debía resistir aunque vinieran pruebas más duras. Al día siguiente, al abrir la puerta, se encontró con una multitud como nunca antes. Eran decenas, quizá más de 100 personas. Algunos llevaban flores, otros fotografías, otros cartas escritas con letras temblorosas. Entre ellos había ancianos que apenas podían caminar,
madres con bebés en brazos, hombres curtidos por el trabajo del campo. Cuando la anciana salió al umbral, el murmullo se apagó. El silencio era tan denso que se escuchaba solo el golpeteo de una rama contra el techo. Tomasa los miró con calma y dijo: «Pasen despacio. Aquí todos son bienvenidos, pero recuerden, este no es mercado. Aquí solo se reza». Uno a uno fueron entrando, dejando flores marchitas, encendiendo velas, murmurando oraciones. El ambiente estaba cargado de fervor, pero no todos compartían la devoción. Entre la multitud, la anciana notó a un hombre robusto de mirada fría. No traía flores ni estampas, solo los brazos cruzados. Cuando le tocó el turno, se quedó de pie frente a la estatua y dijo en voz alta: «Así que aquí es donde hacen el truco». Algunos lo miraron con disgusto, otros apartaron la vista. Tomasa respiró hondo. «No hay trucos, hijo, solo flores, agua y fe». El hombre bufó. «Fe, lo que yo veo es negocio. Ya vendrán los que sepan aprovecharlo». Antes de que Tomasa pudiera responder, una voz femenina se alzó desde el fondo. Era Mariana, la mujer elegante de la ciudad. «Tiene razón», dijo con tono firme. «Esto podría atraer peregrinos de toda la región. La anciana no entiende que está perdiendo una oportunidad». Los murmullos crecieron. Algunos defendían a Tomasa, otros la cuestionaban. La tensión se hizo espesa como tormenta, a punto de estallar. Fue entonces cuando don Filemón, el mismo que antes había dudado, levantó la voz: «Basta, esta mujer nunca ha pedido dinero, nunca ha cobrado un centavo. Si venimos aquí es porque queremos, no porque ella nos llame». El silencio volvió poco a poco. Tomasa, con manos temblorosas, encendió otra vela y dijo despacio: «Quien quiera quedarse, que lo haga en paz. Quien no crea puede irse. La Virgen no obliga a nadie». Mariana y el hombre robusto se marcharon con rostros endurecidos. Pero la anciana sabía que aquello no sería el final, era apenas la primera señal de que las intenciones humanas podían oscurecer incluso los milagros más puros, y en su corazón presentía que las verdaderas pruebas apenas estaban por llegar. La tensión en San Bartolo de la Sierra crecía como las nubes pesadas antes de una tormenta. Aunque muchos vecinos seguían llevando flores con fe sincera, otros comenzaban a murmurar con desconfianza, alimentados por las palabras de Mariana y por la presencia de hombres que llegaban de fuera con intenciones poco claras. La humilde casa de adobe de doña Tomasa ya no era solo un refugio de plegarias, sino el centro de un debate que dividía familias y amigos. Algunos decían que allí estaba la mano de Dios, otros aseguraban que era un engaño peligroso, y no faltaban quienes veían en ello una oportunidad de negocio. Una madrugada fría, la anciana despertó con un presentimiento extraño. El viento golpeaba las láminas del techo y un murmullo lejano parecía rodear la vivienda. Se levantó, encendió una vela y se arrodilló frente al altar. Había colocado la noche anterior un ramo de flores marchitas que había encontrado tirado junto al basurero, con tallos quebrados y pétalos casi deshechos. Ahora, al mirar el jarrón, vio que las flores no solo estaban frescas, sino que alrededor del altar se había formado un círculo perfecto de pétalos en el suelo, como si alguien los hubiera dispuesto con cuidado. Doña Tomasa se estremeció, pero no de miedo,
sino de certeza algo o alguien estaba protegiendo aquel lugar. Al amanecer, cuando abrió la puerta, descubrió que frente a su casa 3 hombres descargaban tablones y clavos. Detrás de ellos, con los brazos cruzados, estaba Mariana, la mujer de vestido vistoso. «Vamos a levantar una estructura para recibir a la gente», dijo en voz alta. «Así se podrá organizar mejor todo y también cobrar una cooperación para mantenerlo». Sus palabras resonaron como campanada amarga. La anciana, de pie en el umbral, con su rebozo oscuro, la miró fijamente sin pronunciar palabra. Su silencio fue más fuerte que cualquier grito. Los vecinos comenzaron a reunirse alrededor, algunos por curiosidad, otros por indignación. Fue doña Rosario, la tamalera, quien primero alzó la voz. «Esto no se toca. La Virgen está aquí porque ella quiere, no para llenarse los bolsillos». Don Filemón, apoyado en su bastón, dio un paso al frente. «Si quieren hacer negocio, háganlo en otra parte. Aquí no se vende la fe». Los hombres que descargaban la madera se miraron entre sí dudosos. Mariana les hacía señas para continuar, pero el ambiente se volvía cada vez más hostil. Entonces sucedió algo inesperado. Una ráfaga de viento cruzó la calle. No era fuerte, pero llevaba consigo un perfume tan dulce y penetrante que todos se quedaron inmóviles. El aroma venía directamente de la casa de Tomasa. Los más cercanos miraron hacia adentro y vieron que el altar estaba cubierto de flores frescas, no solo en el jarrón, sino en cada rincón, como si hubieran brotado de las paredes y del suelo. La visión era tan impactante que los hombres dejaron caer los tablones. Mariana dio un paso atrás con el rostro endurecido. Nadie habló durante varios segundos. Solo se escuchaba el chisporroteo de las velas encendidas. Fue Teresita, la comadrona, quien rompió el silencio. «¿No lo ven? No hace falta cobrar nada. La Virgen quiere quedarse aquí con Tomasa». Poco a poco los vecinos comenzaron a acercarse al altar. Algunos se arrodillaban, otros dejaban sus flores marchitas junto a las frescas. Incluso aquellos que habían dudado antes guardaron silencio respetuoso. Mariana, con la mandíbula apretada, se dio media vuelta y se alejó sin decir palabra, seguida por los 3 hombres. Esa noche doña Tomasa encendió una vela más grande de lo habitual y con la voz quebrada dijo frente a la estatua: «Gracias por no dejarme sola». Afuera, la gente permanecía reunida, pero ya no para discutir ni imponer, sino para acompañar. Familias enteras se turnaban para mantener encendidas las velas en el corredor. Niños dejaban flores silvestres, ancianos contaban historias antiguas mientras cuidaban el altar. Bajo el cielo estrellado, San Bartolo permaneció despierto, como si todos supieran que estaban viviendo algo que no se repetiría jamás. Los días siguientes confirmaron que el fenómeno no podía ser explicado fácilmente. Cada mañana, sin faltar una sola, los ramos marchitos del día anterior amanecían frescos, perfumados, como si hubieran bebido de una fuente invisible. La noticia atrajo a más gente de fuera, comerciantes curiosos, devotos, pero también oportunistas. Algunos venían con fe sincera, otros con cámaras y libretas, anotando cada detalle como si quisieran preparar un espectáculo. Doña Tomasa, aunque cansada, mantenía la calma. «Pasen en silencio, recen con el corazón», repetía: «aquí no hay lugar para gritos ni burlas». Sin embargo, su interior se agitaba. Sabía que la presencia de tantos desconocidos podía traer desgracias.
Recordaba las palabras de su madre: la fe sincera florece en lo oculto, cuando se exhibe demasiado, se marchita. Una tarde, mientras la anciana barría el corredor, se acercó un grupo de jóvenes con acento de ciudad. Traían flores secas envueltas en periódicos, pero su actitud no era de devoción. Entraron riendo, señalando cada rincón, y uno de ellos, con tono burlón, dijo: a ver si mañana estas basuras también se convierten en milagro. Colocaron las flores frente a la Virgen y salieron entre carcajadas. Doña Tomasa, con el corazón encogido, rezó más que nunca aquella noche. Al amanecer, cuando abrió la puerta, los jóvenes estaban esperando con sonrisas desafiantes, pero al ver las flores frescas, brillantes, con pétalos húmedos, se quedaron mudos. Uno de ellos, el más burlón, tocó un pétalo y se santiguó con manos temblorosas. Los demás no dijeron palabra. Simplemente se marcharon en silencio, con el rostro pálido. El milagro se hacía cada vez más evidente, pero también más peligroso. Los comentarios crecían. Algunos pedían que la iglesia se hiciera cargo, otros que se construyera un santuario. Y no faltaban los que hablaban de dinero, de peregrinaciones organizadas, de promesas de riqueza. Doña Tomasa, firme en su fe, repetía: aquí no hay negocio, aquí solo hay flores y oración. Pero sabía que las presiones no se detendrían. Esa misma semana, el padre Julián volvió con un grupo de hombres de la parroquia. Tocaron la puerta y hablaron con voz seria: Tomasa, hemos decidido que la imagen debe trasladarse a la iglesia. Aquí no está segura y la comunidad necesita orden. La anciana sintió que su corazón se apretaba. Miró el altar cubierto de flores y murmuró: si quieren llevarla, háganlo, pero será porque la Virgen lo permite, no porque yo lo entregue. Aquella noche la casa se llenó de un perfume más intenso que nunca. Los vecinos que montaban guardia afuera contaron después que vieron una luz suave salir por las rendijas, como si la casa respirara. Algunos dijeron haber escuchado cantos lejanos, otros juraron ver figuras blancas moviéndose entre las sombras. Doña Tomasa permaneció arrodillada rezando mientras las flores se multiplicaban hasta cubrir cada rincón. Al amanecer, el pueblo entero estaba reunido frente a su puerta. Lo que vieron los dejó sin aliento. El altar estaba rodeado de coronas de pétalos, dispuestos en formas perfectas, como si manos invisibles los hubieran colocado durante la noche. No era obra humana. Nadie en el pueblo pudo negar que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Pero si la fe de muchos se fortaleció, también lo hicieron la envidia y el interés, porque donde algunos veían un regalo del cielo, otros solo miraban una oportunidad de poder. Y mientras los murmullos crecían en la plaza y en la cantina, doña Tomasa presentía que las verdaderas pruebas aún no habían llegado, y que lo ocurrido hasta entonces era apenas el preludio de un desenlace que haría temblar a todos. Las discusiones en San Bartolo de la Sierra se volvieron cada vez más intensas. En la plaza ya no se hablaba de las cosechas ni de los precios del maíz, sino del altar de doña Tomasa. Unos defendían que la Virgen había escogido esa humilde casa para manifestarse, otros insistían en que era peligroso mantener tanta gente aglomerada en un espacio tan pequeño. Los curas presionaban con más fuerza. Mariana regresaba con nuevos planes disfrazados de generosidad, y los rumores crecían hasta el cansancio. La anciana resistía en silencio.
pasaba las tardes barriendo el corredor lleno de veladoras y recogiendo flores frescas que amanecían por todas partes, en el suelo, en las paredes, incluso en las rendijas de las ventanas. Cada pétalo parecía recordarle que no estaba sola, pero la multitud y los murmullos pesaban sobre sus hombros. A veces pensaba en su vida anterior, cuando la única compañía era el canto de los grillos, y se preguntaba si aquello era realmente un regalo o una carga imposible de sostener. Una noche después de que la multitud se dispersó, doña Tomasa escuchó pasos firmes afuera. Tocaron a la puerta con insistencia. Eran 3 hombres que no había visto nunca. Vestían ropas oscuras, botas polvorientas y traían el gesto endurecido. «Venimos en nombre del padre Julián», dijo uno con voz seca. «Es mejor que entregue la imagen, así evitamos problemas». La anciana los miró desde la penumbra del umbral y respondió con calma: «Si la Virgen quiere irse, ella misma lo mostrará. Yo no la detengo, solo la cuido». Los hombres intercambiaron miradas y uno de ellos dio un paso dentro de la casa, pero en ese instante una ráfaga de viento apagó las velas del corredor y un perfume intenso brotó del altar. El aire se volvió tan espeso que los intrusos retrocedieron tosiendo. «Esto no es normal», murmuró uno. «Vámonos». Salieron sin despedirse, perdiéndose en la oscuridad. Doña Tomasa cerró la puerta, encendió otra vela y cayó de rodillas. «Madre, protégeme, porque sola no puedo». Al amanecer, el pueblo entero quedó boquiabierto. En el corredor justo donde los hombres habían estado, apareció una corona perfecta de flores rojas dispuestas en círculo, como un recordatorio de que nadie podía profanar ese lugar sin enfrentarse a la voluntad divina. Los vecinos se arrodillaban para tocar los pétalos, y más de uno juró haber sentido calor en las palmas de sus manos, como si la vida misma se transmitiera desde aquellas flores. La tensión, lejos de calmarse, se hizo más fuerte. Mariana volvió acompañada por un par de hombres de traje que decían ser periodistas. «El mundo debe conocer lo que pasa aquí», insistió. «Con fotografías y notas en los periódicos, miles vendrán y usted tendrá ayuda». La anciana negó de nuevo con la cabeza. «Hija, lo que nace del corazón no necesita anuncios. Si la Virgen quiere ser conocida, ella misma lo hará». Los hombres de traje salieron molestos, murmurando sobre la terquedad de una vieja que no entendía de oportunidades. Pero lo peor aún estaba por suceder. Una tarde, mientras el sol bajaba tras los cerros, la multitud en la calle se agitó. Un grupo de hombres robustos había llegado con carretillas y sogas. Se decía que venían enviados por quienes querían trasladar la estatua a la iglesia a la fuerza. Los vecinos fieles se interpusieron, mujeres con rebozos, ancianos con bastones, jóvenes que solían ayudar a la anciana. «Si quieren entrar», dijo uno de ellos con la voz firme, «tendrán que quitarnos de aquí». La tensión era insoportable. El murmullo se convirtió en gritos. Algunos empujones hicieron crujir la calma del pueblo. Fue entonces cuando sucedió lo inexplicable. Una ráfaga de viento descendió de los cerros más fuerte que cualquiera anterior. No levantó polvo ni basura, sino un perfume tan intenso y dulce que todos quedaron quietos. El aroma llenó la calle entera, y cuando los más cercanos miraron dentro de la casa, vieron que el altar estaba cubierto de flores frescas, no solo en el jarrón, sino en cada rincón, como si hubieran brotado de las paredes, del suelo y hasta del techo. Era un espectáculo imposible de ignorar.
Los hombres robustos dejaron caer las sogas, incapaces de dar un paso más. Algunos vecinos comenzaron a llorar, otros a cantar plegarias improvisadas. Mariana, que observaba desde un rincón, palideció. Niños llevaban flores del campo, ancianos contaban historias viejas. Mientras velaban en silencio, mujeres rezaban en coro suave. La casa que había sido refugio de soledad se convirtió en un santuario vivo, sostenido no por muros ni campanas, sino por la fe sencilla de la gente. Pero en el corazón de doña Tomasa seguía la inquietud. Sentía que aquello aún no era el final, que la Virgen tenía un mensaje más fuerte, uno que estremecería no solo a San Bartolo, sino a todos los que se habían atrevido a dudar. Cada noche se arrodillaba y murmuraba: Madre, si esto es una prueba, dame valor para resistirla. No me dejes sola, porque sola me perdería. Y así, mientras el pueblo dormía bajo el cielo estrellado, la anciana presentía que el verdadero desenlace estaba cerca, un desenlace que haría temblar a todos y que quedaría grabado en la memoria de generaciones enteras. La calma en San Bartolo de la Sierra duró apenas unos días, aunque la gente se había unido para proteger a doña Tomasa y a la estatua de la Virgen. En el aire quedaba flotando un presentimiento extraño, como si el milagro aún guardara una última revelación. La anciana lo sentía en su piel, en el peso de sus huesos, en el silencio de las noches que parecían más densas. Cada vez que cerraba los ojos, frente al altar, escuchaba dentro de sí una pregunta sin palabras, un murmullo que parecía empujarla hacia algo más. El pueblo entero mantenía la guardia. En el corredor de la casa nunca faltaban velas encendidas, ni flores silvestres que los niños recogían en el campo. Algunos ancianos se turnaban para velar durante la madrugada, contando historias de otros tiempos, mientras el perfume de los pétalos frescos llenaba el aire. Nadie dudaba ya de que algo fuera de lo común sucedía en esa humilde vivienda, pero todos esperaban un signo mayor, algo que explicara la razón de tanta maravilla. La noche que marcó el inicio del desenlace fue fría y clara. La luna iluminaba los cerros y el viento bajaba como cuchillo, colándose por las rendijas de las casas. Doña Tomasa se había quedado sola frente al altar, arrodillada, con un ramo marchito que había encontrado esa tarde en la plaza entre los restos de una ofrenda olvidada. Sus manos temblaban al acomodarlo y sus labios murmuraban con voz baja: Madre, si tienes algo que decirnos, dímelo pronto. No sé cuánto más resistiré. Al encender la vela, un resplandor distinto llenó el cuarto. No era la llama pequeña de siempre, sino una luz que creció como si la vela ardiera con doble vida. Los pétalos marchitos se erguían ante sus ojos, transformándose con una rapidez nunca antes vista. En segundos, el ramo se volvió fresco, vibrante, y no solo eso, la base de la estatua comenzó a emitir un resplandor tenue dorado, como si la madera gastada guardara un corazón ardiente. Doña Tomasa se llevó las manos al pecho. El perfume de las flores se hizo tan intenso que parecía llenar no solo la casa, sino la calle entera. Afuera, los vecinos que montaban guardia levantaron la vista sorprendidos. Vieron cómo por las rendijas de la puerta se escapaba una claridad suave, como si la pequeña vivienda respirara luz. Algunos corrieron a despertar a sus familias. En minutos, decenas de personas
se agolpaban frente al corredor murmurando oraciones. Entonces sucedió lo inesperado. La estatua, aquella imagen vieja y agrietada, tembló ligeramente sobre la repisa. No fue un movimiento brusco, apenas un estremecimiento, pero suficiente para que la vela se apagara y se encendiera sola de nuevo. La anciana, con el corazón desbocado, levantó la mirada y vio que de los ojos opacos de la Virgen brotaba humedad como si estuviera llorando. Una lágrima transparente recorrió su mejilla pintada y cayó sobre las flores que de inmediato brillaron con un resplandor imposible. Un murmullo recorrió la multitud que observaba desde fuera. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas. El padre Julián, que había llegado esa noche para vigilar con sus propios ojos, se abrió paso entre la gente y entró al cuarto. Contempló la imagen llorando la anciana arrodillada y las flores resplandecientes, y su rostro severo hasta entonces se transformó en asombro. Se arrodilló sin pensarlo, murmurando plegarias. Pero el signo aún no había terminado. El suelo de la casa comenzó a cubrirse de pétalos blancos que brotaban de la nada, cayendo lentamente como si una mano invisible lo soltara desde el techo. Eran tantos que pronto formaron un manto sobre el piso, y quienes estaban afuera juraron que el perfume se extendió por todo el pueblo, alcanzando incluso las casas más alejadas. Los perros aullaron, las campanas de la iglesia repicaron solas, y los cerros devolvieron un eco que nadie había escuchado jamás. Doña Tomasa, temblando, alzó la voz: «Madre mía, ¿qué quieres de nosotros?», y en su corazón, sin sonido, pero con fuerza inquebrantable, sintió la respuesta: «Fe sencilla, hija, fe que no se vende, que no se encierra, que florece aún en lo marchito». El mensaje la atravesó como fuego dulce. Entendió entonces que todo lo vivido no era un castigo ni un espectáculo, sino una lección para su pueblo, una prueba para recordar que la fe verdadera no necesita templos enormes ni riquezas, solo corazones dispuestos a ofrecer lo poco que tienen, aunque sean flores marchitas. Afuera, la multitud rompió en cantos espontáneos. Algunos lloraban, otros se abrazaban. Mariana, escondida entre la gente, sintió un escalofrío que la hizo retroceder. Sus planes de negocio se desmoronaban ante una fuerza que no podía controlar. Los hombres que alguna vez habían querido llevarse la estatua cayeron de rodillas, incapaces de negar lo que estaban viendo. La estatua dejó de llorar poco a poco. El resplandor se fue apagando hasta quedar solo la luz de la vela, pero el suelo permaneció cubierto de pétalos frescos. Nadie se atrevió a tocarlos. Durante horas, el pueblo entero permaneció despierto, rezando en silencio o cantando himnos suaves. Nadie quería marcharse, como si al cerrar los ojos fueran a perder aquel instante irrepetible. Cuando al fin llegó el amanecer, el altar seguía intacto y los pétalos, aún frescos, cubrían el piso. El sol iluminó la fachada de la humilde casa y por primera vez en mucho tiempo San Bartolo de la Sierra amaneció en completo silencio, como si incluso los pájaros guardaran respeto. Doña Tomasa salió al umbral con el rebozo en los hombros y miró a la multitud. No dijo nada, no hacía falta. Todos sabían que lo ocurrido esa noche quedaría marcado para siempre en la memoria del pueblo. Ese día nadie fue a la milpa ni al mercado. Hombres, mujeres, niños y ancianos permanecieron en torno a la casa, cuidando velas y dejando flores. No se habló de dinero ni de templos, nadie discutió sobre posesión o traslado. El milagro
había sido tan poderoso que había callado a los más incrédulos y había unido a los que antes estaban divididos. Doña Tomasa, cansada, pero serena, regresó al altar y se arrodilló. Las lágrimas corrían por su rostro, no de miedo ni de desesperación, sino de gratitud. Murmuró: «Gracias por no dejarme sola, por recordarme que hasta lo marchito puede florecer». Y al pronunciar esas palabras, sintió que todo su cuerpo se aligeraba, como si el peso de los años se hubiera vuelto más leve. En lo profundo de su alma, supo que aquel era el desenlace que tanto había presentido. No había más dudas ni temores. El mensaje estaba dado, y ahora dependía de cada corazón mantener viva la chispa de fe que había brotado en esa casa de adobe. Con el correr de los días, el pueblo entero pareció transformarse. San Bartolo de la Sierra, que antes vivía entre chismes pequeños, discusiones en la cantina y rutinas de trabajo en la milpa, despertaba ahora con un aire distinto, más sereno, como si todos compartieran un mismo secreto imposible de olvidar. El recuerdo de aquella noche en que la Virgen lloró y la casa se llenó de flores seguía vivo en cada conversación, en cada mirada, en cada paso que se daba por las calles polvorientas. La humilde vivienda de doña Tomasa se convirtió en un lugar de encuentro, pero no en un santuario oficial ni en un mercado de peregrinos. La anciana insistía con voz clara que allí no se pedía dinero, que nadie debía hacer negocio con la fe. Aquí solo se reza, decía, y quien trae flores marchitas, que las ponga con el corazón, porque la Virgen sabrá qué hacer con ellas. Y así poco a poco, la costumbre de acudir con ofrendas sinceras se volvió parte del ritmo cotidiano. Las familias llevaban flores que ya no servían en las ofrendas de la iglesia, los niños recogían pétalos caídos en los campos, los ancianos que apenas podían caminar llegaban con tallos secos envueltos en trapos. Cada mañana, sin faltar una sola, el milagro se repetía. Aquellas flores cansadas amanecían frescas, llenas de color y perfume, como un recordatorio silencioso de que la fe sencilla tiene un poder que desafía al tiempo. Con el paso de las semanas, hasta los más incrédulos cambiaron su actitud. Don Filemón, el que antes se burlaba en la cantina, era ahora de los primeros en encender velas al caer la tarde. Mariana, la mujer elegante que soñaba con negocios, dejó de aparecer. Se decía que había regresado a la ciudad molesta por haber perdido su oportunidad, aunque algunos juraban haberla visto llorar una mañana en la plaza antes de marcharse. Los curas, por su parte, ya no insistieron en trasladar la imagen a la iglesia. El padre Julián reconoció en sus sermones que Dios elige sus caminos, incluso los más humildes, y con el tiempo aceptó que el altar permaneciera en aquella casa de adobe, protegido por la fe de todos. La vida de doña Tomasa también cambió. Sus rodillas, que antes apenas le permitían caminar, parecían más ligeras. No corría, no saltaba, pero podía andar hasta la plaza. Sin detenerse, podía acarrear agua con calma. Podía sentarse entre la gente sin sentir el peso de los años tan aplastante. Muchos decían que rejuvenecía, que el milagro no solo tocaba las flores, sino también su cuerpo. Ella sonreía y negaba con la cabeza, insistiendo en que solo era fuerza prestada para aguantar un poco más. Una tarde, al regreso de la plaza, se encontró con un grupo de niños que jugaban a la pelota. Uno de ellos, pequeño y moreno, le dijo con voz inocente: «Mi mamá dice que usted siempre lleva flores a la Virgencita, aunque estén feas». La anciana lo miró con dulzura y respondió:
Las flores nunca son feas si vienen del corazón, hijo. El niño se quedó pensativo, como si esas palabras hubieran plantado algo dentro de él. Con el tiempo el altar se volvió punto de unión para el pueblo. No solo se pedían favores, también se daban gracias. Gente que había sanado de enfermedades regresaba con flores en señal de gratitud. Familias que habían perdido a un ser querido acudían con ramos secos, confiando en que la Virgen transformara su dolor en algo más llevadero. Y aunque siempre había curiosos de fuera, la mayoría entendía pronto que allí no había espectáculo, solo silencio, oración y fe. Los años pasaron y la historia del milagro se transmitió de boca en boca. Algunos exageraban, otros lo narraban con precisión, pero todos coincidían en lo esencial. Una anciana golpeó la estatua de la Virgen en un arranque de desesperación y desde entonces lo marchito se volvió fresco, lo muerto floreció y el pueblo entero aprendió que la fe más humilde puede cambiarlo todo. Doña Tomasa envejeció aún más porque ni siquiera los milagros detienen el paso del tiempo. Sus cabellos ya blancos se recogían bajo el mismo rebozo de siempre. Sus manos se volvieron más delgadas, su voz más frágil, pero sus ojos guardaban un brillo distinto, un brillo que parecía venir de adentro. Cada noche antes de dormir, se arrodillaba frente al altar y decía en voz baja: «Gracias por no dejarme sola». Una madrugada, cuando el pueblo dormía bajo un cielo cubierto de estrellas, la anciana no se levantó a encender el fogón. Los vecinos, al notar la calma inusual, entraron a su casa y la encontraron recostada en su cama con el rostro sereno y el rosario entre las manos. Había partido en silencio, como si simplemente se hubiera quedado dormida en brazos de la fe, que la acompañó hasta el final. Lo más sorprendente fue lo que encontraron al pie del altar esa mañana. El jarrón estaba rebosante de flores frescas, más hermosas que nunca, con colores que parecían imposibles, y un perfume tan intenso que llenaba toda la calle. Nadie las había puesto allí, nadie las había visto llegar. Era como si la Virgen misma hubiera dejado su despedida para la mujer que tanto la había cuidado. El pueblo entero se congregó en torno a la casa. Nadie lloraba en voz alta. Todos guardaban un silencio reverente, con lágrimas que corrían despacio. Los niños colocaban flores del campo. Los ancianos encendían velas. Las mujeres rezaban en coro suave. Aquella noche, San Bartolo de la Sierra permaneció despierto no por discusión ni por curiosidad, sino por gratitud. Con el tiempo la casa de doña Tomasa quedó como estaba, sencilla, con sus paredes de adobe y su techo de lámina. Nadie la convirtió en templo, nadie levantó muros altos ni campanas. Pero en cada aniversario de su partida, la gente regresaba con flores marchitas y cada año sin faltar amanecían frescas al pie del altar. Era la señal de que el milagro no había terminado, de que seguía vivo en cada corazón dispuesto a creer. Hoy, cuando se cuentan historias en las plazas de la sierra, siempre aparece esta. Los ancianos dicen con voz grave: una vieja golpeó la estatua de la Virgen en su desesperación, y el desenlace hizo temblar a todos. Y los niños, con los ojos abiertos de asombro, escuchan en silencio, sabiendo que no se trata de un cuento cualquiera, sino de la memoria viva de su pueblo, un recuerdo que florece año tras año como aquellas flores imposibles que nunca se marchitaron.